Hay un experimento que casi ningún hombre se atreve a hacer hasta el final: retirar su atención completamente, no reducirla, no darla con cuentagotas, retirarla, punto final. La mayoría se queda a mitad del camino, responde un mensaje de vez en cuando, deja una puerta entreabierta, y precisamente por eso nunca descubren lo que realmente ocurre cuando la ausencia es total, cuando tu indiferencia no es una táctica sino una realidad, porque cuando la retirada es absoluta, se activa una secuencia de eventos predecible, no aleatoria, predecible, y entenderla cambia la forma en que te relacionas con tu propia energía para siempre. Esto es lo que sucede. Lo primero que ocurre es una inversión de poder, completa, inmediata, silenciosa. Mientras dabas atención, ella tenía el control. Podía aceptarla o ignorarla, valorarla o descartarla. Tú eras el que perseguía, tú eras el que esperaba. Pero la atención constante tiene un defecto estructural. Convierte al que la da en el más vulnerable de los dos. Cuando retiras esa atención, la ecuación se rompe, porque ahora existe algo que tú controlas y ella no tiene. Y ese algo que antes era gratuito, de repente se vuelve escaso. Lo escaso tiene precio, lo abundante no. Marco Aurelio lo entendía cuando escribía que el sufrimiento no viene de las cosas, sino del juicio que hacemos sobre ellas. Ella tenía un juicio sobre tu atención, que siempre estaría disponible. Cuando ese juicio colisiona con la realidad, el poder cambia de manos. Las conversaciones que empezabas tú, ahora las empieza ella. El esfuerzo que ponías tú, ahora lo pone ella. Si es que alguien lo pone, la dinámica no se negocia, se produce sola. Lo segundo que ocurre es que ella empieza a perseguir lo que no supo retener. Esto no es teoría, es psicología básica de la privación. Cuando algo que estuvo disponible desaparece sin negociación, sin drama, sin explicación larga, el cerebro lo registra como pérdida, y ante la pérdida, el comportamiento cambia. Epicteto enseñó que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. La interpretación que ella tenía de tu atención era que era barata. Cuando esa interpretación se destruye por la evidencia, aparece un comportamiento nuevo, la búsqueda. Busca excusas para el contacto, aparece en lugares que antes evitaba, pregunta por ti a personas que te conocen, invierte esfuerzo donde antes no invertía nada, no porque haya cambiado como persona necesariamente, sino porque cambió la disponibilidad del recurso. Y eso revela algo incómodo pero necesario de entender. El comportamiento humano responde a incentivos, no a intenciones declaradas. Cuando los incentivos cambian, el comportamiento cambia, sin excepciones. Lo tercero que ocurre es que tu valor percibido aumenta, sin que hagas nada nuevo, sin que cambies nada externo. Aquí está la paradoja que muy pocos hombres comprenden. Hacer más no aumenta tu valor ante alguien que ya te tiene garantizado. Lo que aumenta tu valor es la escasez. No la escasez fingida, no el juego de no responder mensajes para parecer ocupado. La escasez real, la que viene de haber decidido genuinamente que tu energía tiene un destino mejor. Cuando dabas atención constantemente, comunicabas disponibilidad. Y la disponibilidad constante, aunque duela reconocerlo, funciona como señal de bajo valor en la economía de la atracción, no porque seas menos, sino porque lo que no cuesta nada, no se cuida. Cuando retiras esa atención, cualidades que antes pasaban desapercibidas de repente se vuelven visibles. Aspectos que minimizaba ahora los recuerda. Características que daba por sentadas ahora las contrasta con lo que tiene disponible. Y la comparación no te favorece a ti solo porque seas mejor. Te favorece porque tú te fuiste y los otros siguen ahí, dando lo que tú ya no das. Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, es que malgastamos mucho. Ella lo reconoce tarde. Reconoce el tiempo que tuvo tu atención disponible y no la valoró. Y ese reconocimiento es el que dispara retroactivamente el valor de lo que perdió. Lo cuarto que ocurre es que comienza a cuestionar sus propias decisiones. Cuando tu atención estaba disponible, sus elecciones parecían racionales. No valorarte no tenía consecuencia visible, pero la consecuencia invisible estaba acumulándose. Y cuando se vuelve visible, es demasiado tarde para actuar sobre ella. Entonces empieza el proceso interno más incómodo que puede experimentar alguien que no supo valorar lo que tenía. El cuestionamiento retrospectivo. Habla con sus amigas, busca validación externa, pregunta si cometió un error, y la respuesta que recibe, casi siempre, confirma lo que ya sabe pero no quería admitir. Marco Aurelio escribía que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Pero cuando esa opinión viene de múltiples fuentes y apunta en la misma dirección, empieza a funcionar como hecho.
y el hecho es que dejó ir algo que no debió dejar ir. Este cuestionamiento no te beneficia porque la hagas sufrir, te beneficia porque revela algo más profundo, que las decisiones que tomamos sobre las personas las tomamos en función del valor que les asignamos en ese momento, y el valor que le asignaba a tu atención era bajo, ahora es alto. Esa discrepancia es la que produce el arrepentimiento. Lo quinto que ocurre es que su círculo social empieza a notar el cambio en ella. Esto es algo que casi nadie menciona. Cuando una persona pierde algo que la tenía emocionalmente anclada, aunque no lo reconociera conscientemente, ese cambio se manifiesta hacia afuera. Sus amigas lo notan, sus conversaciones cambian de tono, aparece una irritabilidad nueva o una melancolía que no estaba antes, no porque dependa emocionalmente de ti en un sentido patológico, sino porque los seres humanos nos orientamos por referentes, y tú eras un referente en su mapa emocional, aunque ella nunca te lo haya dicho, aunque ni siquiera lo supiera. Cuando ese referente desaparece sin drama ni negociación, deja un espacio que no se llena fácilmente con otra cosa. Lo sexto que ocurre es que el silencio empieza a hablar más alto que cualquier conversación que tuviste con ella. Todo lo que dijiste cuando estabas presente fue filtrado, interpretado, minimizado o ignorado según le convenía en ese momento. Pero el silencio no se puede filtrar, no se puede reinterpretar, no se puede minimizar. El silencio es absoluto, y en ese silencio cada acción tuya pasada adquiere un peso nuevo. Cada detalle que tuvo se convierte en evidencia de lo que perdió. Los estoicos entendían que la ausencia de ruido es donde la mente trabaja con más claridad, y esa claridad que antes no tenía porque tu presencia la distraía, ahora trabaja en tu favor sin que hagas absolutamente nada. Lo séptimo que ocurre es que tú empiezas a sanar de una forma que no esperabas, porque retirar la atención no es solo un movimiento estratégico, es un acto de recuperación personal. Cada vez que dabas atención a alguien que no la valoraba, estabas invirtiendo energía emocional en una dirección sin retorno, y esa inversión tiene un costo que se acumula silenciosamente. Cuando retiras esa atención, esa energía no desaparece, vuelve a ti, y vuelve disponible para dirigirla hacia lo que realmente importa: tu trabajo, tu cuerpo, tu mente, las personas que sí te corresponden. No es indiferencia lo que produces en ti mismo, es claridad, y la claridad es el recurso más escaso que existe en las relaciones humanas. Lo octavo que ocurre es que la narrativa que ella construyó sobre ti se rompe. Toda persona construye una narrativa sobre las personas que tienes cerca, una historia que justifica sus decisiones. En esa narrativa, probablemente tú eras el disponible, el predecible, el que siempre estaría ahí. Esa narrativa le permitía actuar con comodidad sin invertir lo mismo que recibía. Cuando retiras tu atención de forma total y permanente, la narrativa colapsa, porque los hechos dejan de sostenerla. Y cuando una narrativa colapsa, la persona que la construyó tiene que reconstruir su interpretación de la realidad desde cero. Ese proceso es incómodo, lento y completamente silencioso desde tu lado. Lo noveno que ocurre es que defines, sin palabras, cuál es tu estándar real. Las palabras son fáciles. Decir que te respetas, que no toleras ciertas cosas, que tienes límites, cuesta muy poco. Lo que define a un hombre no es lo que declara, sino lo que hace cuando nadie está mirando, cuando la decisión es incómoda, cuando retirar la atención implica soltar algo que todavía duele soltar. Cuando retiras tu atención de forma total, comunicas con hechos lo que ninguna conversación podría comunicar con palabras. Comunicas que tu energía no es gratuita, que tu presencia tiene valor, que existes más allá de lo que alguien decida hacer contigo. Y ese mensaje, aunque nunca se verbalice, llega, siempre llega. Lo décimo que ocurre, y quizás lo más importante, es que te conviertes en el tipo de hombre que no necesita validación externa para saber que tomó la decisión correcta. La mayoría de los hombres no retira su atención completamente porque en el fondo espera una reacción que confirme que valió la pena. Espera el mensaje, la llamada, el gesto que demuestre que fue visto, y esa espera lo mantiene emocionalmente atado al resultado. Pero el hombre que retira su atención sin necesitar confirmación, que lo hace porque entiende que su energía merece un destino mejor, ese hombre ya no depende del resultado, ha ganado independientemente de lo que ocurra después. El estoicismo no enseña indiferencia ante la vida, enseña indiferencia ante lo que no puedes controlar, y lo que ella haga o deje de hacer con tu ausencia no está en tu control. Lo que sí está en tu control es la calidad de la atención que das, a quién se la das, y cuándo decides que ya no la merece. Retirar tu atención no es venganza, no es manipulación, es simplemente honrar el valor real de lo que tienes para ofrecer.
Y ese es el punto de partida de todo lo demás.